Buenas tardes, es martes 10 de septiembre y este programa ustedes lo van a ver el día 11. Está pensado, ¿no es cierto?, en los 51 años del golpe de Estado. Está pensado también para analizar algunos elementos que nos permitan entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo, como siempre, ¿no es cierto?, desde una mirada geopolítica, instalando la mirada geopolítica para poder entender también lo que está ocurriendo en nuestra materialidad, no solamente regional, sino que en la materialidad país. Lo hacemos junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Ya buenas noches, ya está oscurito. Sí, Así es, aquí estamos, aquí estamos 11, entonces. Sí, 11 de pues, septiembre. sí, pues un año más del 11, un año más Así del es. 11 de septiembre. Oye, Juan Andrés, ¿cómo, cómo visualizas tú este momento político a 51 años pensando, ¿no es cierto? Incluso cómo se conmemoraron los 50, que fue de una manera bastante extraña, para decirlo menos, ¿no es cierto? Con retrocesos visibles desde el punto de vista discursivo. Fíjate que en Venezuela hoy día hay un encuentro internacional contra el fascismo. Y fíjate que en Chile nuestras izquierdas poco hablan del fascismo y poco hablan de encontrarse, ¿no es cierto?, a nivel regional para poder analizar un fenómeno de esas características que hoy día es bastante relevante. Yo diría que es uno de los elementos que está cruzando no solamente en América Latina, sino que en otros lugares, que es decir, Europa, eh, como un elemento de análisis, ¿no? A partir de de estos 51 años. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Bueno, Omar, vamos al temazo. Yo creo que a pesar de estas caricaturas que se pretenden hacer, Tirón y otros más, porque no es solo él, a pesar de una re-negación, para que se entienda bien lo que quiero decir. Yo creo que el proyecto de la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende, pero que involucró a millones y millones y millones de chilenas y chilenos y también internacionalistas extranjeros que jugaron en Chile y que se la jugaron en Chile también. Yo creo que, insisto, una construcción de décadas. Tomás Mulián plantea que si se quiere considerar un hito, eh, habría que considerar el año 33 del siglo pasado, cuando se comienza este proceso de acumulación de fuerzas que es una tendencia y una constancia dialéctica, grandes reformas al Estado, incluso bajo gobiernos de derecha, oligárquicos, se producen reformas al Estado, se producen avances del punto de vista de lo que es los derechos sociales. Aparece con mucha fuerza la implementación, no la teoría, la implementación de la educación pública, de la salud pública. También aparecen y se empiezan a concretar los cordones industriales, ¿no? Que hay una cierta deformación en sentido siguiente, en el sentido de que los cordones industriales existían mucho antes de la Unidad Popular, muchas décadas antes. Tienen que ver con una economía de sustitución de importaciones, en donde la construcción de industrias, incluido el sector privado, ojo, porque también hay otra caricatura, como que los privados no es así. Muchas y muchos privados trabajaron y fueron parte de esta construcción de una economía altamente industrializada con sustitución de importaciones, con el desarrollo de una dinámica donde las políticas públicas eran muy sólidas, con un protagonismo popular y de la clase obrera, pero tremendo, y con un desarrollo de los partidos eh, que de alguna u otra manera tomaban el proyecto socialista, el proyecto revolucionario, y con una política internacional que, recogiendo la tradición de la política internacional chilena, puso en el centro
el concepto de solidaridad con las luchas de los pueblos en donde fuera. Y eso Allende lo caracterizó muy bien en su involucración con el movimiento de no alineados, en su involucración con la Revolución Cubana, y no era, Allende no era de los que iban a Cuba a decir yo no estoy de acuerdo con la lucha armada, no, lo que él planteaba era que cada pueblo tiene que hacer su camino, y el nuestro era la construcción del socialismo con empanada y vino tinto, porque tampoco es cierto, uno puede discrepar que es distinto. Incluso yo creo que de acuerdo, hay sectores que dicen, no, es que yo ya no creo en eso. Perfecto, también podemos discutirlo, pero lo que no se puede hacer porque es una falsedad completa, es decir, que el proyecto de la Unidad Popular y particularmente el pensamiento de Salvador Allende y particularmente en eso las fuerzas políticas que impulsaron ese proyecto, estaban por una especie de democracia. No era así. Estaban por la construcción democrática con una aspiración de la profundidad que significa la democracia en el socialismo y el socialismo en la democracia. Pero si hay algo que y si se va a tomar este programa por algunos de los hegemónicos y los hegemones que sacan y descontextualizan, yo simplemente les pediría respeto, punto, nada más, simplemente respeto. Porque, porque la construcción de la unidad popular es una construcción que tiene como aspiración estratégica y como objetivo definitivo el socialismo en Chile. ¿El socialismo se opone a la democracia? No, no se opone, pero es socialismo. Socialismo. Ahora, si alguien ya no cree en el socialismo, ya perdió la brújula, ya no sé, se confunde, dice que hay que revisarlo todo, bueno, ese es otro tema. Pero el proyecto de la Unidad Popular era un proyecto que tenía como objetivo el socialismo, en la construcción democrática, en la pluralidad, en el protagonismo de la clase obrera, en la soberanía popular llevada a situaciones muy profundas. Eso era el proyecto de la Unidad Popular. Ahora, insisto, es un proyecto que se abre camino por décadas y décadas. No es tampoco un proyecto popular que fuera de un día para otro, primero. Segundo, también es un proyecto que tiene distintas expresiones. Las elecciones, sin lugar a dudas. Las elecciones, el parlamento, los municipios. Pero la lucha social, la construcción de poder popular, era una cuestión cotidiana. De hecho, las parlamentarias y parlamentarios de izquierda en ese tiempo no habían estas restricciones que hay ahora, que son restricciones que provienen de la constitución fascista de Pinochet, ¿no? En donde tanto dirigentes sociales no pueden ser parte de un parlamento, activistas sociales y sindicales tienen que renunciar a eso. Sin embargo, Piñera, que era un inmenso empresario, fue presidente, fue parlamentario, hizo lo que quiso con este parlamento. Se han hecho cosas atroces en este parlamento de los 90 en adelante, porque separar lo de Vivanco y lo de Hermosilla de lo que ha pasado en el Parlamento, cuidado porque hay una historia más o menos fuerte y profunda respecto de lo que ha ocurrido en este Parlamento. Bueno, en ese tiempo, con una presencia popular de izquierda muy fuerte en el Parlamento, las parlamentarias y parlamentarios tenían una interacción muy fuerte con las tomas de terrenos, con la organización social, con la lucha sindical, con la lucha identitaria y con el internacionalismo. Salvador Allende va a cobijar, a resguardar a los guerrilleros que sobreviven cuando matan al Che y entran por el norte grande a Chile. Salvador Allende va y los acompaña. Y varias fuerzas políticas de izquierda también los acompañan. Entonces creo que en un país muy multifacético, muy transgresor en la ética, en la estética, transgresor. Es una construcción muy interesante del punto de vista de esos conceptos. Ese proyecto popular, ese proyecto solo fue parado y solo fue detenido con un golpe terrorista de Estado implementado, impulsado por el imperialismo norteamericano, por Estados Unidos, aun cuando algunos, a propósito de que hoy día están en foro Kamala y Donald, ¿no? Eh, y eso lo dice las actas del Departamento de Estado, lo dice Kissinger. O sea, esto es ya una cuestión
totalmente asumida por el imperialismo yanqui y por Estados Unidos. Ellos operaron, hicieron reventar la economía, bloquearon, producieron boicot, le pagaron mucha plata a partidos políticos chilenos, mucha plata. Eso también está escrito, no es invención mía. Mucha plata, pero mucha plata a partidos políticos y a empresarios chilenos como el señor Edwards para que pudieran implementar la desestabilización. Y yo siempre lo digo, solo pudieron parar este proyecto con un golpe terrorista de Estado implementado por las Fuerzas Armadas con el apoyo norteamericano, ni más ni menos. Porque en marzo de 1973, cuando se producen las últimas elecciones en Chile, que son las elecciones parlamentarias, después de que ya se habían hecho varios intentos de desestabilización, paros de camioneros, es decir, sabotajes, caída de torres de alta tensión por Patria y Libertad y otros más, muertes de por medio. Si aquí no fue así como algunos creen, que la gente pacíficamente salía a pedir el término del gobierno de Salvador Allende, nunca fue así, eso es falso también. Había mucha violencia por parte de estos sectores. Pero en las elecciones, ¿qué pasaba? En las elecciones, marzo del año 1973, la Unidad Popular casi llega cerca al 50% del ponderado nacional. Se acerca al 50% en las elecciones parlamentarias. Y el Partido Comunista en esas elecciones logra el 16%. Nunca logrado después de eso algo cercano siquiera al 16%. Y ese 16% del Partido Comunista de Chile es la votación más alta que el Partido Comunista de Chile alcanza en su historia, solo comparable con la que logró antes de que se le aplicara la ley maldita. Mira, antes que se le aplicara la ley maldita. Ese era el resultado electoral, esas eran las correlaciones electorales. Un gobierno que tenía un respaldo popular, un respaldo político, representación parlamentaria, una tremenda representación en los municipios, en las organizaciones sociales, qué decir a nivel de trabajadores y trabajadores. Sin embargo, mi pregunta, en el contexto actual, ¿tú no negocias, tú no conversas, tú no dialogas con un gobierno con esa fuerza? No, pues, no, pues. No se buscó la negociación, no se buscó el diálogo, lo que se hizo fue implementar el golpe el 11 de septiembre. Eso fue lo que se hizo. Y para eso se prestó mucho. Hay bloqueo en el Parlamento, se bloqueó la posibilidad del Ministerio del Mar, el Ministerio de la Mujer, entre otras grandes iniciativas. La Corte Suprema, lamentablemente, comete una aberración que no le ha salido por nada. Este mismo poder, este mismo poder que hoy día está en la crisis en que está. En ese momento, este poder judicial, su Corte Suprema, declara inconstitucional al gobierno y le abre la puerta a lo que vino después, al terrorismo de Estado, a las desapariciones, a las ejecuciones, a la persecución, a las hambrunas, pues yo insisto, a veces se olvida o se quiere olvidar que junto con la desaparición de los cuerpos, del terrorismo, de la violencia, de la tortura, de la ejecución, del exilio, en Chile, la mayoría del pueblo chileno durante muchos años después del golpe vivió hambruna. Y eso marca a las personas. No marca una generación, marca muchas generaciones. Se vivió hambruna. Junto al miedo de tener un terrorismo brutal encima, había hambre. Hambre. Había desesperación, había angustia. De hecho, las primeras manifestaciones que se producen en Chile son contra el hambre, tal cual, Las contra marchas del hambre. las marchas del hambre. Sí. Entonces, no olvidemos que esto fue lo que fue y yo digo, bueno, podrá haber opiniones, pero ocurre que a 51 años del golpe de Estado, hay sectores que siguen reivindicando la necesidad de su ocurrencia. Dicen, no se puede volver a repetir, taca, 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 pero dicen, la UDI sacó una declaración el año pasado donde expone este punto de vista categórico. O sea,
el golpe fue una necesidad. Y hay sectores, como republicanos y otros, y otros, no solamente sectores puramente, estrictamente derechas, sino que sectores que hablan de que la situación de desgobierno, la situación de confrontación, la situación de polarización llevó a esta situación de inconducción. De alguna manera, para replicar, porque siempre la historia es una dialéctica de la materialidad, no es como algunos creen, una especie de episodio que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o como yo no tenía, no, yo no nacía, típico, o no, las generaciones del pasado se quedan en el pasado. Son unas cosas medias que yo creo que hay otros países donde pasa esto, pero no muchos países donde pasa esto. Porque uno de los troncos del pacto transicional de los 90 en adelante fue imponer la amnesia y la impunidad. Ese es un rasgo del pacto transicional, porque de otra manera no se podía justificar ética y social y políticamente que se llegara a un entendimiento con el que hizo el golpe de Estado, Augusto Pinochet, y las fuerzas que lo hicieron. Porque el pacto transicional de los 90 es con eso, con la dictadura. Y es con los grupos económicos que también fueron armándose al calor de este terrorismo de Estado. Los grupos económicos, las familias que surgen en ese... Algunas existían de antes, pero ahí se hacen más fuertes y ahí aparecen más claramente, ya controlando más del 75% de la economía real del país. Entonces, creo, Omar, que a propósito del 11 de septiembre, a mí me parece que el punto de referencia más significativo es preguntarse si ese proyecto popular, emancipador, con la fuerza política, social, cultural, valórica que tenía, está derrotado o ya no hay que hacer nada en función de eso. Yo primero creo que no está derrotado, porque si alguien, y comparto con Joan Garcés, asesor, uno de los asesores principales del presidente Allende, que si uno quiere en política considerar un proyecto político, valga la redundancia, como derrotado, porque se le hizo temporalmente desaparecer producto de un golpe terrorista, yo creo que estamos en el peor escenario. En el peor escenario. Y segundo, porque es un proyecto eh, inconcluso, que es muy distinto. Inconcluso. Y la caricatura de que la historia no se repite, mira, si yo entiendo, hay gente que renegó, para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Yo entiendo que haya eso, pero lo concreto es que en el caso del proyecto popular que encabeza Salvador Allende, lo que hay es un proyecto, una visión, un camino inconcluso, inconcluso. Y ahí yo creo que es súper importante al calor de lo que tú decías, Omar, al calor de lo que está pasando en el planeta. En el caso de nuestra región y en el caso de África especialmente, se observa con mucha atención este proyecto popular, porque muchos de los caminos que han tomado los procesos emancipadores en nuestra región y en África, de alguna manera tienen como un cierto espejo el proyecto popular de Salvador Allende. Y en Europa tuvo una tremenda importancia porque es casi contemporáneo, no es contemporáneo, pero es casi contemporáneo al proceso europeo, particularmente en el caso de Italia, donde se busca lo que se denominó el compromiso histórico entre el Partido Comunista, que era un partido inmenso en todos los planos, en la política, en el arte, en la representación parlamentaria, en el terreno de masa, y la democracia cristiana. Pero la democracia cristiana, cuando es encabezada por un líder humanista que es secuestrado y asesinado, ¿no? Que es secuestrado y asesinado. Ahora, las huellas de la historia lo que va marcando es que ahí se metió la CIA. Víctimas de la Operación Gladio. Así es. Tal cual, la operación Gladio, de la cual muchos no quieren ni hablar porque no les conviene, pero existió. La operación Gladio, que es una operación de la CIA,
para impedir, evitar que en Italia se produjera un compromiso histórico, se le denominó Aldo Moro, líder de la democracia cristiana, con el Partido Comunista, Enrico Bellinger, secretario general del partido en ese momento, eh, que iba en esa dirección, tomando en consideración la experiencia chilena. Tomando en consideración la experiencia chilena. Por eso es que la experiencia chilena, no es que nadie ande buscando copiarse, eso hay que dejarlo para las caricaturas que suelen darse en la élite de nuestro país con mucha fuerza, en las élites, mucho, mucho, mucho de opinología, de élite, mucho de eso. Pero en este caso, lo concreto es que el compromiso histórico tenía una serie de contenidos fundamentales, pero fundamentales para la democracia cristiana, y de alguna manera miraba la experiencia chilena, ¿no? La miró, la observó, la vio. Y en otros países europeos también. Entonces, este terrorismo de Estado, esta forma de terminar con un proyecto de emancipación con las características que tenía el chileno, para el imperialismo yanqui eran cruciales porque un poco más allá nomás Mm, estaba la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, que también ha sido víctima de terrorismo, de bloqueo, de atentados, porque también como que no existiera todo eso, pero es así, se abría camino por una vía diferente, pero con el objetivo socialista que Allende y Fidel Castro compartieron siempre, siempre, no en alguna oportunidad, siempre, siempre lo compartieron. Y hay entrevistas, y hay conversaciones, y hay textos de ambos en donde eso queda muy recontra claro. Yo cierro, Omar, con lo siguiente. Eh, Cuando visita Chile el comandante Fidel Castro, hizo un discurso en el gimnasio de la Universidad de Concepción. mm, Y esto fue bastante tiempo antes del golpe, cuando en Chile no se visualizaba, ojo, si todo fue muy rápido, no se visualizaba lo que derivó y lo que desencadenó en el golpe terrorista. Eh, en ese discurso, Fidel mm, dice, la derecha chilena es la más peligrosa del continente, porque desde su aislamiento, cosa que era real en ese momento, la derecha chilena no tenía una gran representación en el Parlamento, el Partido Nacional logra tener porque hace alianza con la democracia cristiana y forma la Confederación Democrática. ujú, Pero como partido había empezado a salir Pache Libertad con sus atentados terroristas, y había salido el gremialismo, que ahora es la UDI, en la Universidad Católica. Así se llama, el gremialismo, Jaime Guzmán, en fin, todo aquello. Y varios de los personajes que están ahora, ojo, que están ahora, varios que están involucrados incluso en el caso Hermosilla, ya estaban sí, ahí, en el sí, gremialismo. Bueno, Fidel dice, es una derecha altamente peligrosa porque desde su aislamiento político es capaz de generar alianzas, es capaz de atacar a sus adversarios políticos y es capaz incluso de legitimar la violencia en contra de sus adversarios políticos. O sea, describió en rigor lo que la derecha y la oligarquía, con el respaldo fuerte de Estados Unidos, hicieron en Chile porque finalmente lo que derivó en el golpe significó el ataque mortal con la violencia armada, con la violencia de Estado hacia sus adversarios políticos, y efectivamente construye también alianzas, si hay que decirlo, porque fue así. Construyó alianzas. Y la alianza en concreto se reflejó en la Confederación Democrática. Y la Confederación Democrática efectivamente logró una representación electoral significativa. El punto es que quien toma la conducción de ese proceso es la derecha y empuja hacia la desestabilización y empuja hacia el golpe. Eso es así, ¿no es? Entonces, cuando alguien en este país dice que había la posibilidad de algo distinto, sí, claro que había la posibilidad de algo distinto, pero la posibilidad de algo distinto era que el imperialismo norteamericano y la oligarquía
hubieran reconocido el Estado de Derecho, cuestión que no hicieron, cuestión que no hicieron, y violaron y transgredieron el Estado de Derecho Mm. y aplicaron la violencia armada y el terrorismo de Estado para terminar con ese proyecto y para imponer el que en algunas arquitecturas fundamentales sigue hasta hoy. Oye, Juan Andrés, fíjate que uno de los temas que yo siempre he estado reflexionando en torno al golpe de Estado, ¿no? Y lo posterior, que tiene que ver en el fondo con la construcción de realidad y que tiene que ver con el análisis de esa construcción de realidad. Y entonces uno puede, por ejemplo, cuando uno hace esta construcción hoy, entonces hay elementos que son importantes, pero que sin embargo en Chile no se tocan o se hablan muy poco. Se habla muy poco, por ejemplo, que Estados Unidos invierte 176.000 millones de dólares en la guerra y se los entrega a un gobierno corrupto y se los entrega a un tipo que hoy día no tiene ninguna representación democrática, porque incluso por su constitución ucraniana debiera ser hoy día el jefe del parlamento quien dirige los destinos del Estado en Ucrania. Fíjate que en ese mismo concepto China llega a un acuerdo con 33 países africanos y en donde va a invertir 50.000 millones de dólares en el proceso, ¿no es cierto?, de sacar a la gente de la pobreza, de buscar una salida para esos países. Pero además de eso establece una tarifa cero para esos países. Pero sin embargo a nosotros, ¿no es cierto? Y por eso hablo de la lógica de la realidad. ¿En qué realidad estamos nosotros? Nosotros estamos en la realidad que la materialidad última es que cuando uno va a comprar fruta a la feria, la fruta está muy cara. Y entonces uno dice, bueno, es que la fruta está cara, pero ¿por qué está cara? Porque hay un sistema, ¿no es cierto?, económico que nos dice que mucha de esa fruta se va, ¿no es cierto?, a otros países. Y en donde Chile, ¿no es cierto?, ocupa una función dentro del punto de vista económico que es exportador de ciertos recursos, entre esos comida. Y dentro de esa concepción, ¿no es cierto?, de los recursos, no está el cuidado por lo que comen los chilenos. Bueno, el gobierno de Salvador Allende entregó leche, el medio litro de leche. Y con eso le entregó dignidad a niños y niñas en la gran geografía de este país. El proyecto de la Unidad Popular tenía su contraposición, que era el ladrillo, que era el proyecto, ¿no es cierto?, de los sectores conservadores y era el proyecto de lo que se estaba fraguando fuera de Chile, a través de la Universidad de Chicago, con la Universidad Católica, ¿cierto?, en donde ellos fueron construyendo un modelo, un modelo a intervenir. Y para lograr realizar ese modelo económico, necesitaban la destrucción. No era posible un acuerdo político. Ellos necesitaban, ¿no es cierto?, demonizar y luego de demonizar, destruir. Por eso bombardearon la moneda, por eso persiguieron, por eso cerraron el Congreso, por eso asesinaron a dirigentes sociales, por eso exiliaron personas, por eso muchos fueron torturados, por eso muchos son detenidos y detenidas desaparecidas, por eso se instaló el terror, porque era un proyecto de colonización. Un proyecto político económico de colonización que después se conoció, ¿no es cierto?, como proyecto neoliberal. Y nosotros somos parte, ¿no es cierto? La historia, esa parte de la historia pasa por nuestra ancha y angosta faja de tierra. Y entonces, ese proyecto es el que a 51 años está en un proceso de crisis, en un proceso de decadencia muy profunda.
y en donde nuevamente esta élite, ¿no es cierto? Esta élite señorial quiere explicarse esta crisis, pero ¿cómo se la quiere explicar? Se la quiere explicar al alero, ¿no es cierto?, de que no hay responsabilidad de ellos en esta crisis, de que esta crisis supuestamente es porque la arquitectura política que hemos formado, de que haya más partidos políticos, de que haya discusión, eso es dañino. O sea, la democracia es dañina, porque lo que interesa aquí es tener dos fuerzas que sean la misma cara de la misma moneda. Entonces, con eso se violenta lo que culturalmente ha sido Chile siempre, un país de mucho debate, de mucha intervención, un país donde desde el principio del siglo XX, ¿no es cierto?, van apareciendo partidos y corrientes políticas. Lo que se quiere sepultar es eso, y lo que se quiere venir es instaurar, ¿no es cierto?, un modelo económico político que es anglosajón, en donde la idea, ¿no es cierto?, es entre demócratas y republicanos, acá llamémoslo, ¿no es cierto?, la vieja concertación y la derecha. Eso es lo que se quiere hacer, eso es lo que se quiere volver a reinstalar. Pero eso supone, ¿no es cierto?, una realidad internacional que hoy día no existe. Supone un consenso de Washington que hoy día no existe. Supone, ¿no es cierto?, que hay una especie, ¿no es cierto?, de equilibrio de la fuerza entre un hegemón que hoy día está también en un proceso de decadencia y que hoy día tarde-noche, ¿no es cierto?, los rostros de esa decadencia van a debatir sobre la posibilidad que tienen para ese país y por tanto van a debatir también sobre lo que se espera para nosotros. Y ahí es donde yo creo que hay un tema que ha habido una renuncia profunda del mundo de la izquierda. Y por eso la importancia, ¿no es cierto?, de mirar desde la perspectiva geopolítica, como perspectiva de conocimiento y como perspectiva, ¿no es cierto?, para entender el momento político y la política en sus elementos prácticos y concretos, tan concretos de por qué la fruta es cara, tan concreto de por qué el pan hoy día es caro, porque tenemos que Claro. adquirir el petróleo, porque tenemos que adquirir el gas, porque los Mira, lugares donde se compran son caros y hay Omar, otros lugares baratos. sí, yo sigo en la línea tuya. Mira, cómo se está tratando de estigmatizar el estudio del PNUD, ¿Mm? cómo ya empezó los medios hegemones y algunos personajes a tratar de estigmatizarlo sobre la vida que es octubrista, porque aquí hay una cosa increíble, o sea, es increíble, o sea, la élite, y efectivamente el PNUD habla de la élite porque existe la élite, y existe una élite transversal, y es una élite que se fue construyendo de los 90 en adelante, con las formas que adoptó de los 90 en adelante y que todavía tiene mucho, mucho de eso, o sea, no es que ¿Mm? haya cambiado mucho. Esa es una élite que no tiene un asidero con la realidad ni histórica ni con la realidad actual del país. Y efectivamente tú tienes razón, o sea, es una élite que no quiere, ni ve, ni desea que se produzcan cambios, mientras la ciudadanía, en forma multitudinaria, sea por manifestaciones callejeras, sea por 2011, sea por Revolución Pingüina, sea por paro de trabajadores, sea por las comunidades mapuches, sea por medioambientalistas, sea por feministas, sea por territorialistas, por lo que sea, por todos lados, lo que está pidiendo son cambios. Sin embargo, esta élite mira el espejo y dice lo que tú dices. Volvamos a los 30 años porque lo hicimos el después. El después. Y yo creo que esa subjetividad, tú tienes razón, de alguna manera está metida en algunos sectores que se dicen de izquierda. Pero si uno mira el concepto etimológico y mira la historicidad del concepto de izquierda en Chile, ya no son de izquierda. Aunque parezca un poco fuerte decirlo, pero no son de izquierda. Porque los rasgos de la izquierda histórica en Chile y los rasgos de la izquierda a nivel planetario, incluso hoy día mismo, no estamos hablando, son otros, no tienen nada que ver con eso, no tienen nada que ver con eso. Entonces aquí hay un desfase muy fuerte de los 90 en adelante
que solo han provocado ciertos movimientos, ciertos cambios, volvemos a lo mismo, las expresiones sociales. Las expresiones sociales de distinto tipo y distinto orden. Hoy día mismo, en el Paseo Ahumada, había una manifestación de estudiantes de la enseñanza media. No era menor la manifestación. Entonces tú tienes, no sé, una alternativa es un poco como esta lid baja esto, que es el desorden, la provocación, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Para llegar a un punto, a descalificar la expresión y la manifestación social ciudadana, sea quien sea, aunque sean niñas y niños, porque eran casi niños y niñas los que están. ¿Importa a esta elite que esas niñas y niños están reaccionando porque les impactó el asesinato a puñaladas de un muchacho? Entonces, Sí, sí, hay puntos de referencia muy distintos en la sociedad chilena, muy opuestos, incluso muy contraproducentes, que creo que son parte del contexto a 51 años del golpe. Porque el punto de referencia histórico es el golpe, sigue siendo el golpe. El pacto transicional de los 90 en adelante lo que hace es una tratativa que intentó darle una caracterización al país a partir de la política de los consensos, la democracia de los acuerdos, en fin, un montón de otras cosas más, pero que simplemente tiene un fracaso rotundo en cuestiones súper básicas, lo que tú decías. O sea, me parece súper adecuado lo que ejemplificas. Porque de eso estamos hablando, de eso estamos hablando de pervivencia, estamos hablando de salario, estamos hablando de acceso a la salud, cuando tienes alguna enfermedad grave no te quedas ahí en el camino y te endeudas hasta no sé cuándo. Estamos hablando del CAE, estamos hablando de habitaciones decentes, mínimas, estamos sí. hablando de una seguridad ciudadana que se saca con negarla cuando existe, cuando es una situación real. Chile es un país intervenido por el narcotráfico y por las transnacionales del crimen organizado y ya se están, no solamente entraron, se están empoderando de territorios, del sistema financiero en una parte significativa, de las fronteras, de los puertos, porque si no explíquenme cómo en menos de 2 meses tú encuentras en Panamá y en España, por la vía de barcos, cargamento de cocaína, pero no estamos hablando de un kilito, de 2 kilos, no, estamos hablando de decenas y decenas de kilos de cocaína. ¿Y de dónde salieron? ¿Cómo entraron para allá? Bueno, lo que dicen los que detuvieron estos barcos en España y en Panamá es que provienen de Chile, los barcos. Se trata de disminuir, se trata de disminuir los temas que tienen que ver con, como si fuera una exageración. Y volvemos al PNUD y te muestra el reflejo de la realidad. Fíjate, Juan Andrés, que Entonces, una cosa que tú yo, planteas sí, que no hay que dejarla pasar, y el hecho de que hace muchos años que en una marcha del 11 de septiembre no, no moría una persona, hace muchos, muchos años. Le tocó a un joven, y hay un par de personas heridas que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Es una situación tremendamente lamentable. terrible. Es terrible, es terrible. Mira, a mí me tocó porque, puedo decirlo con mucha humildad, pero también con mucha convicción, he estado en todas las marchas desde los 90 cuando empezaron, en todas, y algunas también antes. Eh, pero me recuerdo cuando asesinaron, cuando dispara un oficial de carabinero en contra de un chico, un niño de la J, el Talo, me acuerdo perfectamente, y lo matan. Y agónico, lo sacamos, se le sacó de ahí en los brazos, el niño murió después. Años después, porque siempre quedaba gente herida, y siempre ha Ujú. habido Sí. mucha represión, represión con gases, con balas, con lagrimógenas, con escopetas, mucha represión. Represión de carabineros, represión vengativa, una Ujú. represión muy dura. Años después murió un compañero que lo conocí mucho porque era
era trabajador del periódico El Siglo, del cual yo era director. A él le llegó una bomba lacrimógena y él tenía una cierta dolencia cardíaca y no soportó y murió acá en la estación Mapocho. Y murió. Quedaron durante muchos años, quedaba mucha gente herida. La represión, insisto, carabineros, concretamente, brutal, brutal, brutal. Eh, pero también provocaciones y también infiltraciones. Es una mezcla para finalmente dejar el cuadro de una suerte de visión de caos, de visión de una cosa muy compleja que yo creo que al final tiende a tratar de disminuir lo que significan las marchas en Chile del 11 de septiembre, cuando precisamente todo lo que estamos hablando, se recuerda el golpe, el terrorismo, los responsables de ese golpe, tanto los militares como las fuerzas políticas que lo impulsaron y lo respaldaron, que curiosamente los 11 no dicen nada, no dicen nada. Y los medios tampoco, ¿ah? Sí, es que después de ese Tampoco. acto de traición No hay es muy reportajes, difícil. yo creo que hay más en otras partes del mundo para los 11 de septiembre, hay mucho más. Bueno, pero por otro lado, tampoco hay una expresión ciudadana, digamos, una estimulación de una expresión ciudadana que te lleve a colocar en la centralidad de la sociedad chilena algo que es básico en una sociedad para construir cualquier etos nacional. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Porque es algo básico, pero es fundamental. Y Chile tiene su historia en eso, que es una historia bien compleja, bien del punto de vista de la sociología política y de los análisis. Es muy complejo el tema de la imposición de una amnesia colectiva, de una amnistía y de una amnesia a la vez, las dos cosas, amnistía y amnesia, que te hace simplemente como desconocer de alguna manera, no toda la sociedad, por supuesto, pero llevar a ese punto, llevar a un punto en donde al final la referencia y el presente referencial no está relacionado con la historia, está, está sobre la historia, algo muy curioso, porque creo que en los pocos países en el mundo donde el sistema de dominación tiene esta característica es Chile. O sea, es curioso, ¿ah? Yo quiero hacer el siguiente planteamiento. Es curioso que en un país donde ha ocurrido lo que ocurrió y lo que ocurrió el 11 de septiembre, el día 11 de septiembre haya, entre comillas, una normalidad y más allá de actos de algunos, más allá de algunas situaciones, de que aquí va a quedar la crema, entonces hay colegios que quieren suspender las clases porque va a quedar la crema, en fin, hay una resignificación que simplemente nubla casi totalmente esta tragedia que ocurrió en Chile y que tiene las causas que tiene, o sea, Estados Unidos, las oligarquías políticas y económicas, las Fuerzas Armadas. Eso fue un pueblo un gobierno que teniendo, insisto en esto, la disposición incluso al diálogo, yo creo que cada año que pasa se disminuye más el esfuerzo que hizo el cardenal Silva Enríquez por establecer un diálogo. Y no fue Allende el que rechazó ese diálogo. No fue Salvador Allende el que rechazó ese diálogo. Y tampoco fue el cardenal el que cerró la puerta al diálogo. Pero el diálogo se hace entre dos y había un mediador que era el cardenal. Esa parte eh, eh, prácticamente no se habla, no se menciona, no hay un intento de reconstrucción, pero hay que hacerlo. Y es importante. Claro. Y es importante, especialmente si se quiere construir futuro. Pero claro, cuando tú tienes una sociedad cuya élite siempre busca lo que tú decías, la regresión, al todo tiempo pasado fue mejor, entonces ahora lo mejor fue de los 90 en adelante, entonces volvamos a eso, Pero, pero hagamos fíjate reforma al tú, sistema político para que podamos, oye, para que podamos cerrar las puertas a cosas que no queremos, nadie quiere.
Oye, ¿no? Juan Andrés, es una regresión bien caprichosa porque fíjate que cuando ellos hablan de esa construcción, en esa dimensión del pasado borran el golpe de Estado. En Claro, esa dimensión del pasado, ¿no es cierto? Ellos borran lo que fue toda la institucionalidad en Chile que se construyó desde principios del siglo XX. Toda la construcción del Estado, o sea, todo el esfuerzo de miles de millones de chilenos y chilenas que con su trabajo, con su esfuerzo, construyeron el Estado sin duda. y todo el sistema social. Pero mira, hay ciertas cosas tan básicas, Omar, solo para un punto. Si no hay reforma agraria, en Chile no existiría la industrialización y el sistema de exportación que hoy día caracteriza buena parte del agro chileno. Ujú, No habría, porque las oligarquías tenían el campo chileno como una especie de patio al cual iban de vez en cuando y no producían nada. Eso era la realidad. O sea, un país con el nivel de agricultura que tenía este, sin embargo, no producía ni siquiera para acercarse a una línea de autoalimentación desde el punto de vista nacional. Una hiperconcentración. Si no hay Codelco, si no hay nacionalización del cobre, no tendría Chile hasta hoy, las divisas que tiene, incluido una parte importante para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque eso estaba en manos de grupos económicos transnacionales extranjeros. Eso es la nacionalización del cobre. Y cuando se produce esa nacionalización, cuando el proyecto emancipador tenía una raigambre muy fuerte con la emancipación nacional, con una economía con estas características, ni siquiera la derecha se atrevió a votar en contra de la nacionalización del cobre, votaron a favor. Votaron a favor porque se dieron cuenta que si votaban en contra los iban a lapidar. Desde el punto de vista del rechazo no me refiero a la ujú. palabra textual, sino que iban a recibir el repudio generalizado de todo el país, no solamente de la izquierda, de todo el país. Votaron a favor de la nacionalización. Y la nacionalización del cobre es hasta hoy, una base primaria, fundamental, determinante y decisiva para la economía chilena, desde el punto de vista de divisa, ingresos y en fin, otras cosas más. Entonces, ¿con qué sentido tú puedes renegar de un proyecto que tenía estas características, solo con la caricatura, solo con la idea que había de gobierno, solo con la idea que aquí hubo escasez, no se habla de boicot, solo con la idea de que sí, finalmente, sí, pero era un proyecto bueno, pero aterricemos, seamos realistas, mira, bajemos la esperanza, bajemos las cosas, ¿sí? Hay que hacer cosas realistas, concesiones, seamos realistas, concesiones, seamos realistas, armemos un CAE, seamos realistas, generemos una lógica de hiperconcentración del capital financiero, porque así la economía va a funcionar prósperamente. Miren lo que estamos. Si esto partió, esto se desarrolló después del golpe, pero de los 90 en adelante siguió con mucha fuerza. Por supuesto. No es que se haya terminado todo este proceso. En el fondo fue la que- legitimación del proceso que se el- vivió desde el 73 en adelante. claro, El proceso de la postdictadura, ¿no? los niveles, Al alero de las figuras, ¿no es cierto?, los de la, niveles de desfase que hay de la vieja concertación. con la necesidad de casas, de Y, viviendas dignas. por cierto, en un contexto geopolítico que también hay que decirlo, en un momento, ¿no es cierto?, donde el socialismo histórico eh, enfrenta una crisis terminal y en donde en el fondo aparece, ¿no es cierto?, un hegemón único que es Estados Unidos en un ciclo muy corto, del año 90 al año 2006-2007. Claro. Ese es el ciclo, no es más que eso, ya desde el año 2008, desde la crisis subprime en adelante, el ingreso de tropas de la Federación Rusa en Siria marca, ¿no es cierto?, el, el inicio de otra cosa. Bueno, en los 90 se produce, Omar, se produce esta arremetida que se da a través de la CNN, ¿no Sí, es cierto? Como una especie de película, de espectáculo, la invasión norteamericana a Irak, a Irán, sí, a sí. Siria,
Libia, Cuerno de Sí. África, era como un espectáculo en aras de la libertad que Estados Unidos le impone a todo el mundo, su libertad. Con directores de cine que estaban elaborando ese tipo de... Sí, Claro, así fue por lo demás. así fue. Y el cambio es rotundo y radical, porque mientras en Chile teníamos el despliegue de esta especie de laboratorio del capitalismo salvaje, en nuestra región, Ujú. junto con la revolución cubana que resiste, se mantiene y se sostiene, empiezan a haber procesos de emancipación en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en El Salvador, eh, que le empiezan a cambiar el rostro al país en tiempos históricos muy breves, muy Claro. breves. Sí, yo recreo eso, ¿por qué? Porque Chile en ese momento es el estudiante adelantado, es el niño símbolo, pero es el niño símbolo de un modelo que hoy día, a partir del 2008 empieza a resquebrajarse, Sí, claro. empieza a quebrarse desde diferentes puntos de vista y que hoy día está en una situación, ¿no es cierto?, de desconexión total. O sea, el modelo neoliberal como globalizador, hoy día eso ya, ellos mismos reconocen. O sea, los que piensan, los que en el fondo marcan las pautas, hoy día están en otra cosa. Se dan cuenta que hoy día están en otra cosa. Lo que pasa es que acá, nuevamente, nuestra élite señorial, ¿cierto? Es más papista que el Papa. Sí, claro. Y no sé, Omar, si tenemos algunos minutitos. Ujú. Hermosilla, Vivanco. Sí, sí, bueno, yo creo que el tema de Hermosilla va profundizándose cada vez más, ¿no? Va generando las reverberaciones que nosotros pensábamos que podía ir teniendo. En este momento ya hay una persona de la propia Corte Suprema que cae en desgracia. Y con eso, ¿no es cierto?, entra en crisis una dimensión que nosotros en algún momento dado lo conversamos también, ¿ah? Aunque el amigo que escribió el librito del Patio del Poder se tira muchas flores y anda diciendo de que su librito lo quieren sacar de circulación, y la verdad es que el libro se encuentra hasta en la feria. Entonces, no es así, pero yo entiendo, los abogados tienden a ser de repente un poco alaraco y a construir, ¿no es cierto?, su defensa. Bueno, y tienen esa cosa en la cabeza, ¿no es cierto?, de estar litigando en todas partes, incluso en las entrevistas. Yo diría, Omar, sobre esto algo que vuelvo al PNUD, ¿ah? Porque vuelvo al Ujú, PNUD porque él es el reflejo de mayorías ujú, sociales ciudadanas que no se pueden negar. Yo sé que hay una campaña que está tratando de desprestigiar ese estudio. Y la campaña es que son octubristas, que aquí, que acá, pero es una campaña. Es decir, yo sí, advierto de eso, hay una campaña. Pero ahí hay realidades que no se pueden negar. Bueno, la ciudadanía chilena mayoritariamente, ¿qué siente y qué piensa? Que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, sí, y que hay desigualdad frente a la ley. Entonces, cuando en ese contexto tú tienes la situación que se está viviendo a propósito del caso Hermosilla, ¿no? La señora Vivanco, Chadwick, y la cantidad de redes que hay involucradas desde el punto de vista de un poder fáctico que intervenía en el poder judicial, en el parlamento, en el sistema político, en la economía, por favor, sí. Entonces, uno dice, bueno, el problema no es que las instituciones funcionen, el problema de fondo es que hay un Estado de Derecho que es muy, muy, muy peligroso para un sistema democrático. Entonces, no es que a troche y moche, como la élite pretende, haya que respetar la democracia en el aire, el Estado de Derecho en el aire, porque si lo miramos, lo que está ocurriendo no con el Estado de Derecho, lo que está ocurriendo con estas prácticas de la élite, sea en la institución Parlamento, sea en la institución Poder Judicial, sea en otros poderes del Estado, sea en poderes fácticos como el poder económico hiperconcentrado, también en el sistema de partidos. Es decir, tú tienes una situación de crisis que lo peor, porque si tú dices entonces que las instituciones funcionen, a ver, ¿qué funciona en qué? ¿Dónde está el paradigma que a mí me dice que todo esto que está pasando está desvinculado de una especie de concepción metafísica
que ha sido transgredida. No, esto funciona de los 90, sí. Y lo que pasa es que se han ido desvelando situaciones que dejan en evidencia que lo que se decía que se hacía de una manera poco menos que fantástica no era nada de fantástica. Pero por otro lado, el decir que el costo que tenemos que tener para un sistema de derecho, para un sistema político, para un sistema institucional, es un poco estas prácticas, ¿no? Es como la lógica norteamericana frente al crimen organizado y el narcotráfico. Porque en el país donde hay menos medidas en el mundo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado desde el punto de vista cuantitativo es Estados Unidos. A pesar de las películas, a pesar de Hollywood y todo eso, pero es Estados Unidos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en Estados Unidos el crimen organizado y el narcotráfico es un negocio inmenso. Es inmenso. Entonces prefieren tener a estos pobres seres humanos que se han mostrado documentales, ¿no es cierto?, que se drogan, que parecen personas muertas Zombies. en vida, zombies, prefieren eso y le llaman libertad. Mm, Y le llaman libertad. sí, El mercado de las drogas es el más grande que existe en el mundo del punto de vista de lo que deja en cuanto a dinero. Si a eso le sumas la relación de los grandes carteles con Estados Unidos, es que es impresionante. Entonces, cuando tenemos esas realidades, y esas realidades que nos golpean porque nos están golpeando fuertemente, uno dice, bueno, ¿cómo funciona el Estado de Derecho en Chile? ¿Cómo funciona en realidad? Cuando decimos que las instituciones funcionen, ¿de qué estamos hablando en realidad? O sea, damos por hecho que el concepto, el paradigma legal, político, está perfecto. O sea, tienen que volver a ser como en algún momento fueron. No, 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 no. Si estamos frente a una crisis que necesita cambios radicales y profundos, profundos y radicales. Y eso es lo que te está planteando. Mira, la sociedad en Chile lo que está planteando es no quiere volver para atrás, no quiere, no tiene, pero también te está planteando cambios radicales, que es distinto a que sean rápidos, distinto, pero cambios radicales. Y su punto de referencia, volvemos a lo mismo, es vivir, pervivir mínimamente. Salario, salario, salud, vivienda, educación. Entonces uno dice, a 51 años del golpe, ¿cuál es el proyecto nacional que se acercó más en su construcción por décadas a este ideario de justicia social? Pero sin ninguna duda el programa de la Unidad Popular, sin ninguna duda. Si ahí es donde se produce la profundización de la reforma agraria, ahí es donde se produce la nacionalización del cobre, ahí es donde se producen un montón de cosas que las tenían que parar solo con un golpe de Estado. Sí, es el punto de referencia para mí. lo que pasa es que en eso, Juan Andrés, que tú estás planteando, hoy día primero tenemos algunos grupos de esta propia élite que sin ningún descaro quieren dar lecciones, ¿no es cierto?, a otros países sobre la institucionalidad y miran por sobre el hombro a los vecinos. ¿Por qué? Porque en esa construcción ellos siempre estaban mirando, no, si nosotros tenemos relaciones con Estados Unidos, tenemos relaciones económicas con Europa, con no sé quién. Esos son nuestros negocios. Nosotros no nos relacionamos con el roterío del barrio. Esa era la construcción de imagen del país. Y es una construcción simbólica, ¿cierto? Una construcción cultural de un cierto supremacismo. Y eso también se va desmoronando y se va cayendo. Y hoy día se queda en una absoluta vergüenza porque todo lo que se ha dicho en relación con otros países que no voy a nombrar para no ahondar en la herida, eh, bueno, el caso Hermosilla y otros, ¿no es cierto?, tienden a decirnos que nosotros tenemos un problema grave de institucionalidad y muy grave. Claro, porque Omar, mira, yo te digo, caso Hermosilla, Vivanco, crimen organizado, narcotráfico. O sea, a ver,
por supuesto, por Situaciones supuesto. socioeconómicas que Somos un país que siguen tenemos contradicciones muy grandes, muy grandes. Juan Andrés, en los hospitales de provincia, la gente que va a atenderse muchas veces queda en los pasillos, sí, claro. ni siquiera para ingresar a una sala, en los pasillos en espera. Y eso es porque la salud pública es mala. No, porque está restringida, pues. Así es. Sencillamente, ¿no es cierto? Porque como entiende, ¿no es cierto?, este modelo, esta forma de construcción de vida, entonces la educación, entonces la salud y entonces, en el fondo, todo lo que significa justicia social, que está criminalizada, porque hoy día se quiere criminalizar la justicia social, el concepto, la dimensión de la justicia social, al alero de un supuesto egoísmo que significa la felicidad individual. Entonces, al alero de eso, entonces, cualquier elemento que signifique, ¿no es cierto?, algo que limite ese proceso egoísta, entonces es la dictadura. O sea, llegamos a esa situación, ¿no es cierto?, que es de un ridículo tremendo y que el mundo de los pobres y que el mundo de la gente que la está pasando mal todos los días, bueno, lo está viviendo, pues. Y hoy día tenemos sectores que enarbolan esas banderas y hacen ese tipo de discursos. Y por tanto, al alero de esos discursos, bueno, si hay gente que se muere en lista de espera, que se muere en lista de espera, pues. Claro. Y si no le alcanza con lo que trabajó toda la vida, no le alcanza, pues se muere, listo. Eso es. Entonces, esa es la materialidad de lo que se quiere implantar. Esa es en el fondo la construcción, ¿no es cierto?, de una cierta retórica distópica, una verdadera distopía, que uno la ve en las películas, Blade Runner y otras cosas, ¿no es cierto? Pero ahora la quieren implantar en los hechos reales, o sea, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros ancianos. Si ese es el problema, ese es el problema político que hoy día tenemos, y ese es el problema político que la izquierda tiene que enfrentar. Entonces tú no sacas nada con ir a buscar respuestas de ciertas cosas si no eres capaz de entender el problema que tienes frente a tus ojos, para poder en el fondo abordarlo desde un punto de vista epistemológico que va a tener una bajada política. Pero para eso tienes que abordarlo, tienes que ser capaz de elaborar, ¿no es cierto?, un proceso de conocimiento que involucre, ¿no es cierto?, la dimensión de la respuesta a los problemas de la realidad, pero de la realidad de Chile, pues. Por eso tú no puedes elaborar un libro de la nueva izquierda de Chile con puras citas norteamericanas e inglesas, que eso es vergonzoso. Y se lo tengo que decir, es que es vergonzoso. Y no solamente es vergonzoso, sino que es mirar desde espalda de la realidad. Así es. Bueno, Eso. Eh, tenemos poemas. sí, hay poemas a la ley Bien, de al, esto, para el uno que día. le hice sus pequeños ajustes y que creo que está más o menos para lo que hemos Para lo que es estado el día. conversando y que tiene que ver con una cierta mirada de sectores que, bueno, que fueron los, entre comillas, ¿no es cierto?, los que lograron imponerse eh, la tarde del 11 de septiembre del 73. Malaventurados. Infelices los pobres, porque el Dios de los ejércitos los condena. Malditos los hambrientos, porque su hambre será saciada con balas del complejo militar industrial. Despreciables los que lloran y claman justicia, porque no les será concedida. Desgraciados los compasivos, porque con ustedes no habrá misericordia. Abyectos los que buscan la paz, porque conviven con las tinieblas y no serán perdonados.
Perversos los perseguidos por rechazar el credo de la opulencia, por blasfemar sobre el interés particular, por escupir sobre la fe que taladra montañas. Repugnantes los que dicen nosotros y desprecian su felicidad. Repulsivos los que no se inclinan ante el arquetipo del egoísmo. Ustedes no correrán mejor suerte que Gomorra, y sus lágrimas no serán distintas a las derramadas por Ilión, Cartago, Al-Ándalus, Machu Picchu, Irak o Palestina. Así nomás, así nomás. Gracias, Omar. A Gracias. eso, a ese Dios enfrentamos, Así es. a esa teología enfrentamos. Así que Muy bien, es lo que hay. muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Nos chao, vemos. que estés muy bien. Chao, chao.